un pre antes del video. Buenas noches, buenos días, profe. Y quien sea que esté viendo esto. Esta es la como cuarta edición del video porque se me borró todas las anteriores veces que lo intenté grabar. Así que prefiero grabar esto solo para comprobar que está bien y ya. Si se me escucha raro, estoy mal de la garganta. Si no se escucha, voy a subir el volumen que ya. Hoy vamos a dar una pequeña narración y reflexión de este libro que, bueno, lo hemos leído en el colegio, que es el de Dioses y Héroes de la mitología griega. Vamos a ver el caso de Hércules, el cual en este cuento se llama Heracles, que viene del Heracles, la gloria de Hera. ¿Por qué se llama así? Porque fue el que le dio la gloria a Hera de una forma que le dio fama y le mostró a todo el mundo en esos tiempos que seguir adelante es lo más importante para poder lograr lo que se te propones y que no es tan muy tarde para arrepentirse. El nacimiento de Heracles ocurrió cuando Zeus engañó a Almena. Esta era tan bonita que hasta el mismo dios se fijó en ella. Este le engañó transformándose en su marido. Y después de acostarse de ella, llegó su verdadero marido, que, eh, que le preguntó qué pasó, y ella le dijo que ya le había contado todo. Él quería matarla, pero al darse cuenta de que fue engañada por Zeus, le perdonó la vida, después de 9 días de parto. Primero nació Heracles y luego nació Ificles. Cuando Heracles tenía 18 años, medía aproximadamente 2 metros de altura. Y su primera aventura fue en Citerión, el cual un león estaba destruyendo las cosechas de su padre, Anfitrión, así que durante 50 días salió a cazarlo, para demostrar su valentía y su fuerza. Este, cuando encontró al león, lo agarró y lo asfixió con sus propias manos. Y lo degolló, y desde ese momento empezó a usar su piel como una capa. Luego, mientras volvía de su primera aventura, pasó por Tebas, y en Tebas ayudó a los guerreros de la ciudad a defenderse contra invasores extranjeros. Estos invasores pelearon contra Heracles y Heracles les ganó a todos. Y en agradecimiento, el rey de Tebas le dio a su hija Megara como esposa. Se casaron, fueron felices y tuvieron muchos hijos. Tiempo después de esto, Hera se dio cuenta de lo exitoso y lo feliz que era nuestro héroe, y decidió mandarle una maldición, la locura. Esto hizo que matara a todos sus hijos, y casi mata a su padre y a su esposa. Pero antes de que pasara esto, Atenea se compadeció de él y le lanzó una piedra al pecho, que lo dejó dormido. Cuando se despertó, se dio cuenta de lo que había hecho, y ahora tenía miedo de herir a los que más amaba. Arrepentido, acudió al oráculo de Delfos, una sacerdotisa que tenía comunicación directa con los dioses, que por cierto, no lo menciona el libro, pero estaba influida con Hera. Por eso, nuestro héroe hace 12 trabajos, o eran 10. Todos esos trabajos los hizo a las órdenes de su primo. Su primo se llamaba Euristeo y nació muy poco antes que él. Hera hizo esto para quitarle el trono a Heracles, porque nació poco antes, recibió el trono de Argos, el cual le pertenecía a Heracles. Así que, decidido a cumplir su misión, fue en dirección a Argos. Como su primo era un poco cobarde, no lo dejó entrar a la ciudad y simplemente se comunicó con él mediante mensajeros. Y le dijeron que su primer trabajo era matar y degollar al león de Nemea, que su piel era impenetrable y de paso era un león muy grande. Cuando lo fue a buscar, lo encontró en una cueva con dos accesos. Tapó un acceso y entró por el otro para que el león no escapara. Y bueno, pues la muerte del león fue un poco extraña, ya que el león se echó en Heracles y abrió la boca muy grande. Así que Heracles le metió su puño hasta la garganta y lo estranguló de esa forma. Pero, después de matarlo, el problema era degollarlo, ya que su piel era impenetrable. Entonces, ¿cómo podría degollarlo? Pues aparte de fuerte, Heracles era muy inteligente, y usó las garras de león para degollar su propia piel. Luego, después de degollarlo, usó su piel como una tónica para protegerse y cargó con el león hasta... Su segundo trabajo era la hidra del pantano de Lerna. Era una hidra muy grande que, bueno, vivía en un pantano, y tenía una característica muy especial. Cada vez que cortabas una de sus cabezas, crecían dos más. Así que Heracles tuvo que entrar con mucho cuidado y con mucha protección al pantano, ya que la hidra también desprendía un olor muy fuerte. Bueno, todos estos monstruos que estamos, todos los monstruos que de todos los monstruos de esta historia son hijos de Tifón y Equidna. Estos dos eran el horror mismo y una mujer con cola de serpiente. O sea, que todos eran hermanos. Así que la hidra, al enterarse que Heracles venía, tenía una razón muy personal para matarlo. Cuando llegó, empezó a cortar empezó a cortarle las cabezas a la hidra y se dio cuenta de este poder que tenía. Así que, con ayuda de su sobrino Yolao, empezó a cicatrizar rápidamente donde cortaba para que no creciera más. Y, y, y la cabeza central no se podía matar, así que solo la cortaron y la cicatrizaron. Luego Hércules la enterró muy profundo y después le puso una roca encima para que nadie pudiese. Así,
pantano de Lerna quedó librado de la hidra. Al terminar la pelea, Heracles mojó la punta de sus flechas con la sangre de este monstruo porque era muy venenoso, tan venenoso que después mataría a uno de sus amigos con una pequeña rasgadura. Este no fue contado con uno de los trabajos, ya que fue ayudado por otra persona y los trabajos se hacían solos. Y bueno, el siguiente trabajo es un poco triste, es capturar al jabalí de Erimanto. Este jabalí era un jabalí completamente normal, solo que era muy grande y destruía las cosechas de todos los campesinos de Erimanto. Así que, en su camino a Erimanto, Heracles pasó por la casa de uno de sus amigos, Folo, el cual lo recibió con un gran banquete. Heracles le preguntó por el vino, pero Folo le dijo que solo estaba reservado para los centauros y ellos se enojarían si lo olían. Sin importarle, Heracles se sirvió vino y los centauros vinieron a atacarlos. Él los mató con las flechas que estaban mojadas con la sangre de la hidra de Lerna, así que eran muy venenosas. Después de terminar la pelea, Folo fue a ver cómo había asesinado Heracles a los centauros y vio una de las flechas. Dijo, ¿cómo puede ser que estas tan pequeñas flechas maten a un centauro tan grande? Y agarró una. Heracles quiso ir a advertirle, pero fue muy tarde. A él se le había caído una flecha y le había rasgado la pata. Eso fue lo necesario para matarlo. Muy triste, decidió continuar su camino, así que después de capturarlo, decidió volver a Argos para mostrárselo a su primo. Este se había encerrado en una vasija de cobre gigante para protegerse de él. Su siguiente trabajo fue atrapar a la sierva de Serinea, que estaba protegida por Artemisa. Esta era la diosa de la casa, que al encontrar a las 5 siervas, eran 5, por eso, atrapó 4. Y la quinta, que era la que estaba ahorita, que era la que está libre, era muy rápida para que hasta la misma diosa la podría atrapar. Que después de un año de perseguirla y con mucho cuidado y cautela, se le encontró en un arroyo. Le disparó en el tendón y la sierva ya no podía correr tan rápido. Así que fue más fácil atraparla. Cuando la cargó en hombros, la diosa Artemisa le preguntó qué hacía, y este le explicó la historia, y la diosa Artemisa entendió completamente. El siguiente trabajo fue limpiar los establos de Augías. Augías era el hijo del dios Helios, el dios Sol, y este le había dado la potestad de tener a todos sus ganados que no se podían enfermar. Así que, después de mucho tiempo de tener sus ganados ahí, se fue acumulando el estiércol y las heces de los animales que desprendían un olor tan fuerte que era imposible acercarse. Así que ese fue uno de los trabajos impuestos, limpiar todos esos desechos y ponerle y quitarle todo ese olor tan horrible que tenía esta ciudad. Heracles le dijo a Augías que él podía hacer el trabajo en un día. Augías no le creyó y le dijo que si lo hacía, le daría un cuarto de sus rebaños. Heracles, pues, se dio cuenta que había 2 ríos caudalosos muy cercanos a los establos, así que decidió usarlos para limpiarlos. Cavó 2 túneles, uno como desagüe y el otro como entrada de agua, y en un día limpió todos los establos. El rey Augías no le quiso pagar, porque finalmente era uno de sus trabajos. Y también Euristeo le dijo que no lo iba a contar como un trabajo, ya que había pedido que le pagara. Su siguiente trabajo era atrapar y llevar vivo a Micenas al toro de Creta. Este toro era un regalo del dios Poseidón al rey de... El rey de Creta era Minos, y este le dijo a Poseidón que le diera un regalo, y lo primero que salga del agua era lo que él le iba a sacrificar a dios Poseidón. Este le dio un toro fuerte y muy grande, y este pensó, mejor lo apareo con mis vacas para mejorar mi rebaño. Poseidón, al darse cuenta de esto, lo castigó enloqueciendo a su esposa, haciendo enamorarse del toro. Así nació el Minotauro. Y de paso, que el toro enloqueciera y tirara fuego por la nariz. Al llegar, Minos no quiso ayudar a Heracles, pero Heracles igualmente lo controló y después de varias horas en su lomo, lo llevó hasta Micenas por el mar. Luego se escapó de Micenas y siguió destruyendo todo alrededor de Grecia porque, bueno, era incontrolable. Su siguiente trabajo fue capturar a las yeguas de Diomedes. Estas yeguas no eran yeguas comunes. Diomedes era muy celoso con estas, porque estas comían carne humana, y Diomedes les alimentaba con los extranjeros que llegaban a sus tierras. Era un ejército completo para defenderlas, porque Diomedes no las quería soltar. Así que Euristeo le dejó a Hércules llevar un pequeño grupo de hombres para que lo ayudaran. Pelearon contra el ejército y ganaron. Así que se llevaron las bestias. Diomedes mandó a lo que quedaba de su ejército. La batalla fue brutal, pero Diomedes perdió. Y uno de los soldados de Heracles se quedó cuidando a las yeguas. Cuando volvió, este había sido comido por las yeguas. Así que, en venganza, Heracles tiró a Diomedes con las yeguas y vio cómo las yeguas se comían a su propio dueño. Estas se vieron súper saciadas y se dejaron conducir tranquilamente hasta el reino de Micenas, donde Euristeo no soltarlas. El siguiente trabajo fue recomendado por la hija de Euristeo,
la cual le pidió a su padre que Heracles le trajera el cinturón de Hipólita. Este era un cinturón de oro de la jefa del grupo de las Amazonas. Este grupo vivía en una isla alejada de todos, donde solo había mujeres y no estaban permitidos los hombres. Así que cuando Heracles emprendió su viaje, llevó a algunos hombres para que lo ayudaran. Cuando llegaron no fueron recibidos como extranjeros atacantes, fueron recibidos con grandes banquetes y fiesta. Heracles e Hipólita, la jefa de las Amazonas, tuvieron química, nada más se vieron, así que entre ellos surgió el amor. Antes de que Heracles se vaya, Hipólita se sacó el cinturón ella misma y se lo dio a Heracles con un beso. Este, con mucha tristeza, se fue de la isla para cumplir su legado. Pero Hera, como siempre, quería destruir a Heracles física y mentalmente. Así que engañó a las Amazonas para hacer creer que los extranjeros iban a atacarlas. Así que, antes de que se vaya, Hera disparó una flecha, matando a uno de los hombres de Heracles. Y estos respondiendo con más flechas, y empezó una batalla campal. Heracles, sin pensarlo dos veces, mató a Hipólita pensando que ella había sido la causante de todo esto, sin darse cuenta que había sido engañado otra vez por Hera. Volvió a Micenas con el cinturón de Hipólita y el corazón destruido debido a que Hera había caído otra vez en los engaños de Hera. El siguiente trabajo fue cuando Euristeo se dio cuenta que podía aprovecharse de a su, entre comillas, esclavo. Hércules podía robar lo que quería, obtener más poder y obtener lo que básicamente él quisiera. Así que esta vez decidió mandarlo a robar el ganado de Gerión. El ganado de Gerión estaba bendecido, no podía obtener enfermedades y se reprodució mucho, y era uno de los mejores ganados de todo el mundo. Así que Euristeo, como tenía todo el poder en sus manos, decidió robarlo. Y obviamente Heracles fue el que tuvo que ir a hacer el trabajo sucio. En el camino amenazó al dios Sol para que le trajera un camino tranquilo, y luego al mar para que pudiera ir y regresar tranquilamente. El Sol, Helios, en este caso, le dio su copa para poder llevar a todos los animales sin ningún problema. Y el dios del agua le aseguró un viaje tranquilo y calmado. Cuando llegó y agarró todo el ganado, lo puso en su copa y salió. Y cuando salió, paró en muchos lugares. En estos lugares, debido a su gran fama, fue atacado por ladrones. Estos ladrones les querían robar el ganado. Dos veces y dos ladrones diferentes, los cuales fueron asesinados, intentaron robarle. Los mató y logró recuperar el ganado, y como era tan grande, lo perdió varias veces, pero con mucho esfuerzo logró reunirlos. Finalmente, cuando volvió a Micenas con todo el ganado en la Copa del Sol, se esparció y Heracles tomó como terminada su tarea, ya que se le dijo que lo trajera, no que lo reuniera. Como casi último trabajo, Euristeo lo mandó a robar las manzanas de las Hespérides. Las manzanas de las Hespérides eran unas manzanas doradas que crecían en un árbol en el jardín secreto del Olimpo, el cual nadie sabía el nombre, estaba cuidado por un dragón de 5 cabezas y de paso estaba cuidado por 3 ninfas, hijas de Atlas, que Hera les había destinado a cuidarlas. Así que en el camino para poder encontrar estos pasó por muchas cosas. Tuvo que enfrentarse a Nereo, un titán cambiaformas que no desde que lo hiciera sufrir mucho le dijo recién dónde estaba el camino. Luego se encontró con Prometeo, que fue castigado a que le comieran el hígado por la eternidad, y él decidió ayudarlo. Además, le dijo algo clave. Las Hespérides no le darían la manzana a nadie a menos que sea su padre, Atlas. Así que Heracles, decidido, fue primero con Atlas. Le dijo un trato. Yo cargaré el mundo y tú me traes 3 manzanas. El último trabajo fue traer vivo Cerbero, el perro de 3 cabezas que cuida la entrada del infierno, que hace que ningún vivo entre ni ningún muerto salga. Este fue, según él, el trabajo más fácil porque Hades lo ayudó. ¿Por qué? No lo sabemos. Supongamos que se compadeció de él. Pero bueno, básicamente bajó al infierno y vio a sus hijos. Y vio el destino de todos los que morían. Luego, después de eso, habló con Hades y le dijo si podía llevarse a su perro. Hades le dijo que sí, solo que tenía que atraparlo con sus propias manos sin ningún arma y sin ninguna ayuda. Este lo hizo tal y como lo dijo, así que se lo llevó. Y después de esto lo liberó, lo devolvió a Hades y ahí se terminaron sus trabajos. Y quedó libre y con el perdón que se merecía. Cuando Heracles bajó al reino de Hades, se encontró con Meleagro, el cual le dijo que se casara con su hija para poder mantenerla segura. Este aceptó, y nada más salir de ahí y terminar sus 12 trabajos, fue donde ella y se casó con ella. Esta estaba comprometida con otro hombre, así que Heracles decidió matarlo porque quería quedarse con ella de cualquier forma. Y cuando estaban huyendo de él, antes de matarlo, se encontró con el Minotauro Nero, el cual los ayudó a cruzar un río. Intentó matar y violar a su esposa, Deyanira, y antes de morir,
antes de ser asesinado por Heracles, le dijo un mensaje de Yanira. Mi sangre tiene un poder especial. Con una gota de esta podrás hacer que tu esposo se vuelva a enamorar de ti. Ella, toda inocente y pensando que le podría servir, se guardó una gota de sangre por si acaso. Tiempo después, Heracles, y después de varios años, Deyanira se dio cuenta que su esposo ya no la quería. Así que, esta hizo lo que le dijo el centauro. Le puso una gota de sangre en su túnica favorita y luego se la dio a su marido. Pensando que era un regalo, bueno, era como su ropa normal, se la puso sin ningún problema. Luego se dio cuenta que no se despegaba de ella y que era venenosa y que de paso lo prendió en fuego. Así que ahí murió. Después de ser prendido en fuego, murió. Y su esposa, sin haberse dado cuenta de lo que había hecho, ahí se quedó viendo cómo su marido moría sin haberse dado cuenta de lo que había hecho. Fue compadecido, debido a su muerte, los dioses se compadecieron en él y lo aceptaron en el Olimpo como un dios. Y ahora vive en el Olimpo al lado de Zeus, su padre.